Muy bien. Seguimos entonces. Voy a hacer breve el recorrido. Bueno, vemos algunos intentos que se ha tenido para modernizar al Señor. Tenemos a Jesús como el asceta, el pálido Galileo, el Cristo cósmico, el maestro del sentido común, el payaso del Evangelio. Tenemos también a Jesús como el fundador del comercio moderno, ¿verdad? Que se le ha atribuido a Jesús como este carácter, de tener habilidades del comercio, ¿no? Es alguien que le gusta comercial y que tiene muchos éxitos empresariales. eh, y esta posición de ver a Jesús como el fundador del comercio moderno es por una frase que se ha interpretado cuando Jesús va al templo, ¿verdad? Y le dice, Jesús responde, dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces, ven esa palabra como aspecto empresarial y entonces Jesús se convierte como el fundador del comercio moderno. Tomado de esto también es el Jesús economista, un Jesús que evidentemente tiene que ver con el carácter económico. Por un lado está un Jesús desde el punto de vista capitalista, un Jesús que está a favor de las riquezas, del libre comercio, de la inversión. eh, Así que alguien que, que tiene este papel o este rol economista escribió las enseñanzas de este joven judío se exponen explícitamente todos los rasgos esenciales del sistema económico moderno. Pues ven en Jesús sus enseñanzas en los sistemas económicos. Luego tenemos el Jesús capitalista, ¿verdad? Que es un Jesús que está a favor del libre mercado, de la privatización, de las riquezas acumuladas en pocas personas, y en contraposición está el Jesús socialista, ¿verdad? El que está en contra de las riquezas, un Jesús y hay muchos que se identifican con estos modelos socialistas, ¿verdad? Y tratan de poner a Jesús también ahí como la bandera socialista. Y finalmente tenemos a un Jesús como luchador de la libertad que se tiene. Bueno, hasta acá eh, estamos tratando de poner como ejemplo cuáles son los puntos más interesantes de la forma que se ha tenido de manipular o de adaptar de acuerdo a la idea, al paradigma que tiene alguien o una sociedad o una filosofía, la persona de Jesús. Y creo entonces, queridos alumnos, que para dar un poco la respuesta a esto es que estamos siendo llamados a escuchar con ambos oídos, ¿verdad? Tenemos que escuchar con ambos oídos, que esto es una postura muy interesante. Dice Peter Berger, ¿no? El gran sociólogo cristiano, nos dice esto como una señal apologética muy interesante. Él dice, me gustaría que quedase claro una vez más que no estoy diciendo que los cristianos no deberían escuchar las ideas de otros, ni tomar en serio lo que ocurre en su medio cultural, ni participar en las luchas políticas del momento. O sea, este autor dice, creo que el cristiano debe estar abierto, tiene que estar abierto, tiene que mirar y tomar en serio lo que está pasando en su entorno, en su generación.
y que incluso puede participar en las luchas políticas de los momentos, si hay a una afinidad política o si a veces alguien me dice, pastor, ¿puedo ir a una marcha contra el aborto? Bueno, si quieres tener esta posición, está bien. Lo que me preocupa, dice Peter Berger, no es la postura de escuchar en sí misma, no es la postura de tener que enrolarse con el mundo, sino más bien el problema es escuchar con adulación acrítica, ¿no? O sea, no hay ningún sentido de crítica, todo lo aceptamos, ¿verdad? Todo lo aceptamos. Sale alguna postura y, bienvenida sea, y cuando la empezamos a ver, la empezamos a condenar. Entonces no hay una crítica, ¿verdad? No estamos siendo críticos. Y la verdad es que muchos de nosotros hemos crecido con esta idea, ¿no? No fuimos enseñados a ser críticos. Y cuando alguien critica algo, bueno, ya se le ve, mira, se le ve mal. Y entiendo que a veces la crítica que se hace no siempre es de la mejor manera, pero el problema es cuando el cristiano empieza a escuchar y lo que escucha le gusta, ¿verdad? Sin pasar por el tamiz de la reflexión, de saber que sí, que no. Y entonces termina idolatrando aquello, ¿no? Aquella música, aquel personaje, aquel pastor, aquella idea, aquella forma de culto, aquellas posturas políticas, adulamos e idolatramos a personajes, etcétera. Así que el autor nos dice la de escuchar, por así decirlo, boquiabiertos, maravillados, con ojos desorbitados, como si fuera la panacea del mundo, ¿no? Como si fuera lo único. Y entonces mucha gente se casa con estas ideas, se casa con estas formas de, este, de acercarse a lo que está pasando a su alrededor. Insisto, no se mira. Hoy muchos jóvenes vos le preguntan, pero ¿por qué crees lo que crees? Y no sé, ¿no? O sea, yo voy solamente. Y yo creo que necesitamos aprender a vivir de una manera totalmente diferente. Como sigue diciendo Peter Berge, es hora de decir sencillamente basta. Basta a la danza en torno a los becerros de oro de la modernidad. Basta. Basta a caer en las adulaciones idolátricas que podamos tener de cualquier influencia social, política, económica y mucho más religiosa. No podemos danzar en torno a los becerros de oro que se nos presentan y sucumbir ante el encanto de las sirenas. Así que la pregunta más importante que tenemos que hacernos es, ¿qué tiene el hombre moderno para decirle a la iglesia? ¿Qué nos está diciendo hoy lo que está pasando a nuestro alrededor a nuestra iglesia? Pero también, ¿qué tiene la iglesia para decirle al hombre moderno? ¿Cómo la iglesia está escuchando? Por eso es un llamado a escuchar con ambos oídos, con los dos oídos. El primer oído tiene que ver con que la iglesia escuche lo que el hombre moderno le está pidiendo, le está reclamando y lo que está necesitando. Pero también el otro oído es para ver qué la iglesia le está ofreciendo al hombre moderno. ¿Qué le estamos ofreciendo y cómo se lo estamos ofreciendo? Y lo que hemos venido planteando en todo este tiempo es que a veces hemos eh, relativizado la verdad del evangelio, pues con tal de ganar al mundo moderno, al hombre moderno. Y no siempre ha funcionado. Y no siempre se es fiel al llamado cuando uno lo hace de esa manera. Así es que somos llamados a escuchar con ambos oídos. ¿Qué nos dice el mundo hoy? ¿Y qué estamos nosotros dispuestos a decirles al mundo? ¿Cuál, cuál sería
en dado caso, nuestra posición ante el mundo. Por eso creo que el pueblo de Dios vive en un mundo que con frecuencia resulta poco amistoso y a veces muy contrario, en ambientes muy hostiles. El cristianismo no es, en muchos casos es aceptado por, qué sé yo, por tradición, por costumbrismo, pero en algunos otros casos no siempre. Seguimos teniendo regímenes comunistas, ¿no? Socialistas incluso. Hoy seguimos teniendo gobiernos este, autárticos, seguimos teniendo gobiernos que persiguen a los cristianos. Así que vivimos constantemente expuestos a la presión de procurar lograr que nos acomodemos, que nos conformemos. Las grandes ciudades, en su ambiente capitalista, se están dejando sucumbir por las riquezas, ¿no? Hoy la gente vive para tener riquezas, no vive para tener una vida profunda, una profundidad espiritual, vive para tener riquezas. En el mundo socialista se vive para mantener sus propias ideologías que sostengan sus puntos de vista. Y en ambos casos la gente muere. La gente muere en féretros de oro y la gente muere en la calle. Así que esta parte, mis queridos amigos, tiene que ver con aquello que eh, no debemos conformarnos. En toda la escritura se oye el llamado vigoroso a no conformarnos, no conformarnos. Y se hace oír advertencias cuando uno mira el texto sagrado, uno advierte que no siempre le ha ido bien, no siempre le ha ido bien al mundo al pueblo de Dios que se ha adaptado a las circunstancias del mundo. Cuando vemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, una de las indicaciones más claras que le dijo el Señor a través de Moisés al pueblo es: cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, no tienen que hacer lo que hacen los que viven en la tierra, en Canaán. No hagan, no sucumban a sus dioses, porque los cananitas eran adivinos, agoreros, hechiceros, ¿no? Y el Señor le dijo: no hagan sus prácticas, no sigan sus prácticas. Tienen que seguir mis mandamientos, mis mandamientos. ¿Qué hizo el pueblo? Y todo lo contrario, ¿no? Cuando llegó a la tierra de Canaán, sucumbió ante la presión. Y entonces terminaron adorando a los dioses cananitas. Y terminaron postrándose ante Baal. Y terminaron mal, ¿no? Y todos sabemos en qué terminó el tema. El Evangelio contiene elementos, ¿no es cierto?, algunos rasgos tan extraños al pensamiento moderno. Hoy mucha gente dice: yo no te puedo creer que pues, seas cristiano, que creas en esas ideas. Hoy las nuevas generaciones se están levantando en esta actitud. Ellos sí tienen una actitud crítica contra el cristianismo. Entonces, el Evangelio puede eh, tener algunos rasgos extraños que al hombre moderno le resulta insensato, principalmente para los que piensan, ¿no? Se deja mucho de ver en esta película que les recomendé, Dios no está muerto. O sea, hoy dijo el profesor en esa película, ¿no es cierto? Hoy ahórrenme el trabajo de explicar esta situación y escriban en un papel donde todos están de acuerdo: Dios está muerto. Porque no concibo que alguien considere lo contrario, porque ese es alguien atrasado, alguien que no piensa. Pues siempre resultará una insensatez.
Y por más que procuremos justificadamente demostrar que ofrece la palabra, el evangelio, vida abundante, pues nos vamos a topar con los aspectos que no nos lo van a, no se van a considerar como parte de él. Por eso, la cruz constituirá siempre un ataque al fariseísmo humano y un desafío a la autocomplacencia humana. La cruz era el escándalo, dice Pablo, ¿no? Para algunos la cruz es piedra de tropiezo, es escándalo. Sencillamente porque no se puede quitar, porque nadie puede evadir la realidad del sacrificio de Jesús. Más aún, la iglesia se hace oír más auténticamente por el mundo, no cuando hace sus pequeñas y vergonzosas componendas prudenciales, sino cuando se niega a hacerlas. Cuando la iglesia se opone, ¿verdad? Decididamente. La iglesia se opondrá decididamente contra el aborto, sí, pero nunca llegará al grado de pasar sobre la dignidad de una mujer que ha decidido abortar, ni tendrá ningún rasgo de condena ni de señalamiento. Estamos en contra de toda esta diversidad sexual de autodefiniciones de su sexualidad, y sí estaremos en contra, pero no podríamos nosotros pasar por la dignidad de alguien, ¿no? Que hoy se cree caballo, porque aún por esa persona Cristo murió. Cristo murió por esa persona. Cristo murió también por el homosexual, por la lesbiana, por el transexual, por el no binario. Cristo murió. Si murió por el ladrón, si murió por el asesino, por el violador, bueno, muere también por todo esto. Así es que la iglesia se hace presente no cuando sucumbimos ante el encanto. He leído por artículos brasileros, ¿no es cierto?, que Brasil es uno de los países donde hay muchos políticos que se dicen cristianos, pero que desgraciadamente han dado tan mal ejemplo, que por eso la gente dice, bueno, ¿viste? Y eso que era cristiano, y mira toda la corrupción que tiene y todo lo que ha hecho, etcétera. Bueno, entonces, de este modo, los cristianos que viven bajo la autoridad de la revelación de Dios, por más ansiosos que estemos por comunicarlos a otros, siempre debemos manifestar una vigorosa independencia moral y espiritual. Debemos mantenernos siempre en esta parte de conservarnos sin llegar a la necedad, pero sí de defender nuestra postura escuchando a todos. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Y entonces cuando somos llamados a ser fieles, nos hacemos estas preguntas. Sigue, viste, el apologeta pregunta, ¿cómo podemos entonces ser conservadores y radicales al mismo tiempo? Y se puede, ¿no? Pues siempre manejándose en el punto medio, o sea, no podemos dejar de lado la verdad del evangelio con todo lo que implica, pero sí presentarlo de manera radical. ¿Cómo podemos ser conservadores en lo que atañe a guardar la revelación de Dios y radicales en nuestra aplicación? Conservadores en guardar la historia antigua, pero radicales en manejar la creatividad suficiente que permita que hoy el Evangelio de Cristo sea relevante y sea pertinente. ¿Cómo podemos desarrollar una mente cristiana que está modelada por las verdades del cristianismo histórico y bíblico y que al mismo tiempo esté presente en las realidades posmodernas? Nuestro pensamiento está moldeado por ideas de hace 2000 años, 3000 años, 4000 años.
Hoy nosotros nos guiamos por los consejos de Pablo a Corinto, a Gálatas. Hoy nos guiamos por las enseñanzas que aparecen en los evangelios que pronunció el Señor Jesús. Nos guiamos por la ética moral que ejercieron los profetas, etcétera. Pero cómo esa mente cristiana que está forjada con enseñanzas muy antiguas puede al mismo tiempo estar también conociendo las realidades de nuestra modernidad. ¿Cómo podemos relacionar la palabra con el mundo? Entendiendo al mundo a la luz de la palabra de Dios e incluso entendiendo la palabra a la luz del mundo. Esto es muy interesante, porque relacionar la palabra con el mundo siempre nos permitirá saber que el objeto del amor de Dios es el mundo. Por eso Juan 3:16 dice claramente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cómo esta palabra se relaciona? Y Juan lo dijo claramente en el capítulo 1, ¿no? Y el mundo estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, pero llegó la luz del mundo, e iluminó todo. ¿Cómo entendemos al mundo a la luz de la palabra? ¿Quién es el mundo para la Biblia? Y son hombres y mujeres que necesitan ser redimidos por la sangre de Cristo, que necesitan sentirse perdonados, amados, aceptados por Dios. Es lo que dice la Biblia del mundo. Pero debemos entender la palabra también a la luz de lo que el mundo está planteando. Y hoy el mundo necesita que hombres y mujeres que conocemos la Biblia estemos allí para ayudar, para protestar, para estar en contra de los poderes que oprimen, que denigran la dignidad del ser humano. Y esto es lo que el mundo hoy está planteando. En esa anécdota que les platicaba de fuera los cristianos, bueno, tenemos que entender la palabra a la luz de lo que el mundo nos está diciendo, nos está gritando, nos está pidiendo. Por eso tenemos que comenzar con un doble rechazo. Nos negamos a dejarnos absorber tanto por la palabra que nos escapamos hacia ella y no permitimos que ella enfrente al mundo. Nos negamos a eso. Nos negamos a dejarnos absorber tanto por las cuestiones espirituales, ¿verdad? Y que nos encerramos en solo nosotros y solamente aprendemos la Biblia para satisfacer nuestra necesidad y nos escapamos de enfrentar al mundo, nos escapamos de ser parte del mundo, eso no puede suceder, pero también nos negamos a dejarnos absorber por el mundo y a moldearnos conforme el mundo nos dice y no someternos al juicio de la palabra de Dios. Tenemos este doble rechazo, no podemos encerrarnos en nuestros templos y pensar que como nosotros ya estamos en el arca, pues estamos salvos y los demás que se arreglen. Y no codearnos, diríamos, y no estar junto con los del mundo. Pero tampoco podemos dejar que el mundo se infiltre y dicte quién está guiando el curso de la historia. Y creemos que no es el mundo, debe ser Jesucristo y su evangelio. El escapismo y la conformidad son errores opuestos, pero ninguno de ellos es una opción cristiana. No podemos escaparnos del mundo, estamos en el mundo y tenemos que aprender a convivir con él. Debemos dejar que la gente nos diga los santurrones, los aleluya, los que nos miran en nuestros templos, ¿no es cierto? Y nos ven como bichos raros. Nos tienen que ver como ciudadanos, como amigos, como servidores a nuestra patria, como hombres y mujeres que experimentan las mismas necesidades de ellos. Pero no podemos conformarnos con que si el mundo nos dice, bueno, hoy
relativicemos la gracia de Dios. No, no, no. O si alguien nos dice, bueno, hoy tenés que tomar una postura de negar a Jesucristo como Señor y Salvador. No, no podemos. Así que ninguna de estas dos, ni el escapismo ni el conformismo, son una opción cristiana. En lugar de eso, de este doble rechazo, la propuesta más interesante que se plantea, queridos alumnos, es escuchar con ambos oídos. Y tenemos que escuchar tanto la palabra de Dios y beber tanto de ella y aprender tanto de ella, pero también escuchar al mundo y aprender de él y saber qué es lo que está sucediendo para compartir la palabra de Dios. Eso es escuchar con ambos oídos. Y creo que cuando nosotros escuchamos con ambos oídos, pues hay un efecto, ¿no es cierto? De, de no decir más, no te juntes con los del mundo, juntate con los del mundo, pero sé la luz del mundo. No te juntes con ese porque es homosexual. No. Juntate con el que es homosexual, pero no seas, no termines siendo tú mismo. Juntate con el que es diferente a vos, pero vos sos el que debe marcar la diferencia. Conozco muchos líderes, incluso líderes de iglesia, que dicen, no, yo eso no, olvídate, si yo tengo que, que tener amigos homosexuales, no, eso olvídate, eso nunca lo haría. Pero entonces, ¿quién les va a predicar a esas personas? ¿Quién les va a compartir el amor de Jesús? Y bueno, que vaya otra persona, entonces estás siendo infiel a tu llamado. O sea, sí le podés predicar a uno que es orgulloso, mentiroso, engañador, lujurioso. A él sí le podés predicar si son tus amigos, los invitas a comer asados. Pero a otra persona que por tu prejuicio es diferente, no lo haces, pues no estamos escuchando con ambos oídos. ¿No? Y creo que esto es una de los grandes descubrimientos que hoy nosotros tenemos que realizar. No debemos movernos en los extremos, no ser tan espirituales que aprendamos la Biblia de memoria, pero que nos olvidemos de la gente, pero tampoco tenemos que ser de la gente y nos olvidemos qué Dios dice en su santa palabra. Tenemos que manejarnos en el equilibrio de esto. Así que escuchamos la palabra con humilde reverencia, ansiosos de entenderla y resueltos a creer y obedecer lo que alcanzamos a entender. Escuchamos la palabra, es nuestra guía, nuestra dirección, y jamás debemos apartarnos de ella. Pero también escuchamos al mundo con una actitud crítica, siempre alerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está necesitando? ¿Qué la generación de cristal va a necesitar para que puedan entender y comprender el Evangelio? La generación Z, la generación, no sé qué otras generaciones haya, ¿no? Entonces tenemos que escuchar al mundo, pero con una actitud crítica, crítica no de criticón ni de juzgar, juzgar solamente Dios va a juzgar, pero sí estar alerta. Igualmente ansiosos, así como estamos ansiosos de conocer la palabra, pero también ansiosos de entender el mundo y tratar de ayudar a resolver los problemas que el mundo necesita. No necesariamente tenemos que creer al mundo y obedecer al mundo, sino comprenderlo, comprenderlo. Procurar gracia para descubrir en qué forma se relaciona con el Evangelio. Hoy tenemos grandes desafíos, hermanos, grandes desafíos. Pero necesitamos escuchar. Hoy no podemos decir, ah, bueno, no, tiene que ser como yo digo y como yo fui educado. No, el mundo también tiene cosas que decirnos a nosotros. Fueran los cristianos.
Así que es facultad de escuchar dos voces al mismo tiempo. Es la facultad de escuchar esas dos voces. La voz de Dios por medio de la Escritura y la voz de los hombres y mujeres que gimen, que claman, que piden, que solicitan. La gente que nos rodea. Hacer eso, hermanos, haremos que nunca nos metamos en esas discusiones tontas que aparecen en Facebook por algunos puntos doctrinales o por algunas denominaciones. Vamos a escucharlos, vamos a saber qué está pasando, qué está necesitando y dar respuestas con base a la palabra de Dios. Con frecuencia estas voces se contradicen entre sí, porque lo que Dios dice el mundo no lo quiere hacer y lo que el mundo quiere, la palabra de Dios no lo permite. Pero nuestro propósito es escuchar a ambas y descubrir de qué manera pueden relacionarse, de qué manera la palabra va a dar respuesta a estas necesidades que el mundo tiene y cómo el mundo, ¿no es cierto?, puede percibir de una manera interesante, de una manera suficiente, lo que Cristo representa como opción de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se relaciona eso con el mundo? ¿Cuál es el mensaje pertinente que hoy tenemos? Por eso es que hoy termino esta clase diciendo esto, ¿verdad? El escuchar con ambos oídos es indispensable para el discipulado cristiano y la misión cristiana. Es necesario. Si nosotros queremos alcanzar al mundo, nuestro mensaje tiene que ser relevante. Si estamos haciendo programas de evangelismo explosivo, de grupos familiares, de ir casa por casa, qué sé yo, mil cosas, se tienen que tener los dos oídos abiertos, tener comprensión, pero siempre guiados, empoderados por esa palabra que es viva y eficaz, cortante como espada de doble filo. Y yo creo que eso, si nos movemos en eso, queridos alumnos, entonces creo que podríamos plantear proyectos, cosas, ministerios que puedan estar en función del mundo y lo que el mundo necesita en ese momento. Muy bien, pues hasta aquí la clase de este día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar a la clase de esta mañana? Adelante, querida Amanda. Eh, es como un poco difícil esa doble mirada, ¿no? Hay ocasiones, digamos que por todo lo que le han inculcado a uno, muchas veces es como difícil verlo de esa manera. Lo digo, por ejemplo, en varios sentidos. Con todos estos temas de las migraciones que hay en los diferentes países, que, que pues llega gente de otras partes con varias dificultades y también con temas como de, de que no traen, digamos, buenos sentimientos y dañan a la gente y todo ese tema. O sea, uno reflexiona y lo debe mirar con la doble mirada, ¿no? Ujú, Pero muchas veces no lo hacemos con esa doble mirada, lo hacemos con la mirada de pronto del temor, del miedo, por las situaciones que pasan. Y eso es lo que creo que le debemos pedir a Dios, como esa fortaleza y de poder llegar a esa población, ¿no? Que realmente está perdida
realmente está perdida y de pronto nosotros por temor o el miedo de que nos hagan algo, que haya de que haya algún problema, pues uno no lo hace. Entonces sí hace falta como esa parte de tener como esa conciencia y muchas veces no lo hacemos, ¿no? No nos ponemos a pensar, solo pensamos como en la parte más vulnerable, digamos, pensamos como en esas personas que tienen necesidades, que están sufriendo enfermedad, pero no miramos a esa otra parte que tiene el corazón malo, digamos, en cierta forma, que tienen mucha necesidad de Dios por esas, o sea, en este momento cuando estaba hablando, pues se me vino todo eso a mi mente y, y es eso, no enfrentamos de pronto esa parte de poder llegar a esas personas con una palabra de reflexión, ¿no? Sé que, digamos, hay grupos y iglesias que van a las cárceles, pero ya es allá, en las cárceles, pero no donde hay las personas en los barrios, como que uno sabe que hay, pues están las personas que delinquen, digamos, en algún Ujú. momento o en todo el tiempo, pues uno no se acerca por miedo. Sí, sí, Amanda, creo que usted ha planteado una realidad y rescato mucho esta situación que dice, hay otros grupos, ¿no es cierto? Miren, la sociedad hoy nos presenta muchos, a veces nosotros pensamos que nuestro ámbito de influencia pues es conquistar a la persona que pasa por frente a nuestra vereda, ¿no es cierto? Y la calle y bueno, tal vez esa persona necesita a Cristo, pero tal vez esa persona o es católica o tiene otra denominación y bueno, pensamos que eso es, pero cuando no abrimos los ojos a la realidad que hoy el mundo nos presenta, pues nos da miedo no saber encarar, ¿no? Eh, hablando de ese temor de no saber encarar o cómo alcanzar. Hoy, por ejemplo, tenemos lo que son las famosas tribus urbanas, ¿verdad? Hoy en la sociedad se están formando tribus urbanas, ¿no? Como los darquetos, por ejemplo, los motoqueros, los emos, no sé, un montón de grupos que necesitan ser alcanzados para Cristo, que necesitan escuchar de Jesús. Y eso a veces nos da temor porque no sabemos cómo hacerlo. Pero también nos da temor, como usted dice, de pensar que tendríamos que ir a lugares donde tal vez nuestra vida corre peligro, donde hay mucha oposición, qué sé yo. Pero yo pienso que más allá de saber a dónde tenemos que ir, creo que si nosotros aprendemos a sacarnos esta idea con la que hemos crecido, de no te juntes con los del mundo, este, creo que vamos a empezar a levantar una generación que estará más alerta a lo que el mundo dice y Dios, como usted dice, nos dará sabiduría para poder encarar. Yo estoy convencido de eso. No es fácil el desafío, bajo ninguna circunstancia, pero creo que Dios nos dará sabiduría para enfrentar nuestros temores, ¿no? Cualquiera que estos sean, y que Él nos guiará para saber dónde ir y a quién decirlo, ¿verdad? Pero yo siempre digo con los dos oídos tienen que estar abiertos, ¿no? Si no, vamos a perder el sentido. Bueno, muchas gracias, Samantha. Esme, sí, adelante. Yo venía analizando durante toda la clase eh, el por qué, bueno, muchas veces nos llevamos por la tradición, ¿no? Por cómo nos enseñaron y casi siempre nos dijeron, no te juntes con ellos, todos los que están afuera, ¿no? No te juntes con ellos porque se te va a pegar o vas a terminar. Me recuerdo mucho los dichos, ¿no? Que acá en México se usan mucho, que el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no?
pero yo decía, ¿cómo podemos hacer esa diferencia, no? Cómo podemos no terminar aullando aunque andemos con los lobos, ¿no? Y yo creo que es, pues, con el amor que nuestro Señor Jesucristo planteó en su ministerio, ¿no? Ahora, después de estos 2 años de estudiar en el seminario, yo analizaba que siempre pudimos habernos juntado con el alcohólico, con la prostituta, con el amanerado, porque en nuestros tiempos era amanerado, ahora ya son otros términos, ¿no? Ya hay otras cosas más que ahora hasta la misma sociedad lo hace así como que muy visible y que ahora se les debe de dar ese respeto, ¿no? Pero en nuestros tiempos siempre señalamos, marginamos y bueno, fue parte de nuestra cultura con la que crecimos, pero ¿cómo podemos hacer ese cambio? ¿Cómo podemos hacer ese cambio de que ahora nuestros adolescentes no se nos vayan de las iglesias, de nuestros jóvenes no se nos vayan de nuestras iglesias y que terminen en esos grupos, ¿no? Y tristemente yo venía analizando que eh, si esperamos que nuestras autoridades, nuestros líderes hagan algo, no va a haber gran cambio. Pero entonces nosotros somos los que tenemos que hacer ese cambio, de exactamente como tú no lo planteabas ahorita, de que nuestra mirada esté puesta tanto dentro de la iglesia con lo que tenemos que hacer como de afuera, ¿no? Con los que están necesitando entrar a esa iglesia y encontrar la salvación, encontrar ese consuelo, ¿no? Que quizá están solicitando a gritos, ¿no? Y que pues no saben a dónde. Bueno, pues allá con el grupo de alcohólicos, con el grupo porque ahora ya hay grupos de todo, ¿no? De toda índole ya hay grupos, organizaciones, grupos de protección. Entonces, ¿por qué no hacer nosotros esa diferencia y hacer ese grupo de protección para ellos, para los desvalidos, para los que están en esas circunstancias de que no saben ni quién son ni a dónde van? Pero no podemos seguir esperando a que los demás nos digan cómo hacerlo. Si nosotros ya lo aprendimos, a eso voy yo. Digo, si ya lo aprendí, bueno, pues ya lo voy a hacer, ¿no? Y a lo mejor pues ir enseñando a los que van cerca de mí, ¿no? Que aquí puede ser mi familia directamente, mis hermanos de la congregación, aun cuando no estén en el seminario, yo debo de ser ese parteaguas para decirles, vamos a hacer el cambio, ¿no? Lejos de que las autoridades lo programen, lo digan, yo voy a hacer ese cambio y ayúdenme, síganme, porque yo creo que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ser ese ejemplo, y ya pues todos lo siguieron. ¿Que es difícil? Sí, sí es difícil, ¿no? Porque pues somos humanos, a veces nuestra carnalidad nos gana, a veces nuestros arrebatos o nuestras formas muy peculiares de ser, pero es un buen reto para nosotros como seres humanos tratar de calzarnos las sandalias de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Esme, gracias. Interesante el punto y quiero rescatar algunas ideas. La primera es que sí, a veces ese dicho, ¿no es cierto?, que el que con lobos anda, aullar se enseña. Y la experiencia dice que desgraciadamente así ha sucedido, ¿no? O sea, en vez de que vos seas la diferencia, pues termina siendo parte de, ¿no? En vez de que seas la solución al problema, termina siendo parte del problema. Y esto ha sido la experiencia de muchas personas, ¿verdad? Que terminan mal. Y dices, bueno, viste, no tenías que haberte juntado. Pero como bien decís, yo creo que el Señor vino a ponernos este ejemplo y Él hizo esta diferencia, ¿verdad? La gente con la que se rodeó no fue una gente buena tampoco, o sea, tenían de todo. Y Jesús pudo hacer la diferencia. Creo que en la medida en que nosotros logremos esta idea de que el mundo es nuestro enemigo, porque no lo es, el mundo no es nuestro enemigo. El mundo es el campo de siembra y el campo de cosecha. El mundo no debemos verlo como nuestro enemigo, sino como una
necesidad que tienen de salvación. Entonces pienso que por ese lado necesitamos trabajar mucho en decir, bueno, yo quiero y necesito hacer la diferencia. Y no solo los jóvenes, ¿no es cierto? Yo creo que todos y en todos los ámbitos, ¿no? Si vos estás en una oficina de trabajo, bueno, tenés que hacer la diferencia, haciendo buena letra, ¿no? Hablando bien, ah, no robando, llegando puntual, etcétera. Entonces, creo que parte de eso. Ahora, algo interesante que me plantea es por dónde empezamos, ¿va? Y a veces pensaríamos que debería ser en la iglesia, con nosotros. Nosotros somos líderes espirituales en nuestros ámbitos, ¿no? Como pastor o directoras o predicadores, etcétera. Pero yo creo, como les dije en mi experiencia al principio de la clase, yo creo que tiene que iniciar en la casa, en el hogar. Yo creo que es allí donde uno tiene que enseñar a sus hijos a afianzarse en la palabra para que cuando estos salgan, ¿verdad? Cuando estos vayan, pues tengan qué decir, tengan cómo refutar. Y entonces yo creo que si en nuestras casas los padres de familia toman el compromiso de ser los sacerdotes de su hogar, de guiar a sus hijos, de que ellos mismos sean como padres alimentados espiritualmente, ¿verdad? Yo creo que cuando enfrentemos al mundo, cuando vayamos al mundo, no enfrentar, cuando vayamos al mundo a tratar de sembrar y cosechar, sí va a haber la influencia, claro que sí, sí va a haber esta tentación, pero habrá las herramientas suficientes y necesarias para no sucumbir. Yo creo que el hogar es fundamental. Creo que la casa, creo que los padres son parte fundamental para enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos una fe auténtica, una fe relevante. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy, ¿no? Y eso es algo muy bueno como reflexión. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, antes de terminar la clase? Bueno, pues si no es así, les agradezco mucho estar en clase. Deseo que Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el sábado todos. Bueno, ya sé que algunos no van a poder, pero los que puedan y quieran estar, los esperamos. Nos vemos el sábado, Dios mediante. Cuídense, un abrazo para todos. Bendiciones. Paz.